Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Los saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y al equipo de misiones de evangelismo en grupos especiales que hoy han venido a apoyar esta labor de evangelismo en esta fundación. Amén. También a los líderes, tres tipos aquí que le hemos cogido cariño, mucho. Un tal Lotero, un tal Yerlo y un tal Oliver. A todos. Pero pues ellos son como los más antiguos que conocen uno aquí. Pero a todos les tenemos su aprecio. Amén. Vamos a leerlas también al hermano Edison y a la esposa también. Hermana Clara. Sí, la hermana Clara. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿El texto, hermano Germán? Juan, capítulo 5, versículo 39. Amén, un momentico que busquemos. San Juan, capítulo 5, 39. Vamos a esperar que los hermanos encuentren la palabra. 39. Escudriñad la escritura, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. 5:39. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, amén. Y no queréis venir Ahí, a mí ahí, para ahí. que tengáis vida. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a poder a leerla. Esta versión se llama la Biblia al día. Esta traducción dice: estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no acepto. Gloria al Señor, amén. ¿Pueden tomar asiento? Amén, aleluya. Todos sabemos que la palabra de Dios ha sido traducida. En el Antiguo Testamento habían dos idiomas, el arameo y el hebreo. Amén. Y en el Nuevo Testamento este fue escrito en el griego, porque era el idioma que los romanos llevaron cuando invadieron a Israel. Que hay unas canciones que dicen que cuando Cristo caminaba por ¿cómo se llama? Por las calles de Palestina. Esa canción no es real. En ese tiempo, cuando Cristo caminaba por las calles por esas calles no se llamaba Palestina, se llamaba Judea. Amén. Palestina vino a llamar después. Entonces, en las traducciones que hacen de los idiomas originales, Amén. hay cantidad de manuscritos que se han ido creando a través de la historia de los tiempos. A través del paso de los tiempos se han ido creando manuscritos y hay cantidades de manuscritos. Hay algunos manuscritos que usan para hacer traducciones y muchos de ellos no son fieles a lo que se estipuló en los originales de la palabra. En estas traducciones también hay otros que se llaman versiones. Y la traducción es cuando del idioma griego arameo, como dice ese versículo, se traduce. Amén. Hay una versión que se llama la Biblia Textual Reina Valera, donde textualmente se traduce la palabra de Dios. En alteraciones. Pero hay versiones que son interpretaciones de la palabra y se han traducido la Biblia de acuerdo a la creencia que tiene la persona que hizo la traducción. Por ejemplo, la Biblia que usan los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, esa es una interpretación, no es una traducción bíblica. Y una de las cosas que son más graves en esa Biblia es que los versículos donde se habla de Jesucristo como Dios, como el soberano, han sido adulterados para que Jesucristo no aparezca como Dios. Amén, amén. Juan 1:1
Dice ahí en esa traducción, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios con D minúscula. O sea que Ídolo. Jesucristo era un ídolo o era un Dios falso. Amén. Porque la palabra dice que solamente hay un solo Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. En Tito 2:13, que habla que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Judas 25. Juan 25. Dicen directamente que Jesús es Dios. Romanos Amén. 9:5. Eso lo han cambiado para que Jesucristo no parezca como Dios, porque ellos dicen que Jesucristo es dizque un arcángel. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos, o con la traducción o la versión que estemos leyendo. Amén. Amén. Para que en la doctrina que salva. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, o sea, tu testimonio, tú tienes que vivir y mostrar que Dios Amén. hace cambio en ti. Amén. 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 Había alguien que decía, a mí no me importa lo que diga la gente. Eso no es eso no es una expresión cristiana, porque a mí sí me debe importar el testimonio. Amén. Porque resulta que si yo tengo un buen testimonio, ¿no es cierto? Me puedo ganar a muchos. Pero hay una cosa que hace más daño y es un mal testimonio de un cristiano. Amén. Entonces, a mí sí me va a importar lo que piense la gente, porque Dios me ha encomendado ¿a qué? A ganar almas, no a perder almas. Amén. Amén. A mí me haría tristeza algún día, Dios lo guarde a uno a apartarse, porque la gloria es para Dios. En estos años el Señor nos ha usado para levantar iglesias, nos ha usado para ganar una gran cantidad de almas. Amén. En la cárcel, antes eran los rediles o las células, y tenemos muchos hermanos que nos aman porque Dios nos ha usado para ganarlos a ellos para Dios. Pero Dios me guarde un día que yo llegue a descargarme, porque a mucha de esa gente que nosotros le hemos predicado le podemos hacer mucho daño. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo vivimos, cómo nos prestamos. La palabra dice, somos cartas leídas. Amén. Amén. Si fulano llega borracho, no pasa nada. Pero si el cristiano un día eso llega borracho, mire, es que el evangélico, y mire cómo llegó borracho. Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Amén, amén. Para que, porque muchos, sin hablar, por el testimonio se han ganado personas. Amén. 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 Ahí Aleluya. dice, ese yerno como era, y mírelo cómo está hoy. Voy a ir allá donde está yendo Yerlo, ¿para qué? ¿Para qué? Para ver si a mí me pasa lo mismo que le pasó a Yerlo. Amén. Amén. Es como poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, guardemos el testimonio. Dice, y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es la enseñanza que enseña la palabra de Dios. Amén. Porque, ¿qué quiere decir este versículo? Una doctrina torcida te lleva al infierno. Pero la doctrina bíblica, la sana doctrina, esa sí te lleva al cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oía un ejemplo que daba un pastor en una predicación de internet. Él dice, si nosotros paramos aquí, allá tomamos el norte, ¿no? Entonces, resulta de que la iglesia 1 te lleva para allá. La iglesia 2 te lleva para allá. La iglesia 3 te lleva para allá. Pero resulta que el norte está acá arriba. Entonces, usted como ve que va para arriba, usted cree que va para el cielo. Pero no, lo han desviado del norte de acá al centro. Pero la enseñanza bíblica que te lleva allá al centro donde está Dios es la que te salva. Amén. Amén. Entonces, por eso hay iglesias que parecen que llevan a la salvación, pero van a la condenación. Amén. Amén. Entonces, cuando usted compre una Biblia, verifique que sea una sana versión.
Hay otros textos también que la gente usa. La palabra de Dios en Gálatas dice, que si un ángel del cielo os aparece y enseña un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Entonces, un ángel que nos aparezca, yo creo que debe ser muy convincente. Claro. Como yo he tenido amigos, yo tengo un amigo, él es un morocho, él es feo, el morochito. Ha sido buen amigo, pero ese muchacho tiene una lengua para las mujeres y yo lo aprecio a ese muchacho porque es un amigo que es como un hermano porque desde niño nos conocemos. Amén, amén. Pero ese negro anda con tremendo lempo de muchacha. Y yo he visto muchos, es que ese negro tan feo y con esa vieja tan bonita. Muchos de los mismos amigos de nosotros. Entonces, un ángel debe hablar, pero excelentemente, amén, convincentemente para uno. Y si es un ángel que te viene a dar otro testimonio, otro evangelio, no es de los ángeles de Dios, sino de los ángeles caídos. amén. Todos los espíritus. Y hay un ejemplo. El ejemplo es el libro del Mormón. Dice que el ángel Moroni le dio a Joseph Smith unas láminas de oro para que las transcribiera y sacara el libro del Mormón. Ahí el primer error que deben entender las personas es que si se le prestó un ángel, ese Moroni tenía que ser un ángel caído. Porque la palabra dice que si alguien te presenta un evangelio diferente, sea anatema. Amén. Amén, amén. O sea, es maldito. Y la maldición lleva a la condenación, a la pérdida, a la derrota. En ese libro, para cortar, habla de que porque yo leí partes del libro, en Estados Unidos, Canadá, México, Norteamérica, Dios comisionó a un hombre llamado Lamán para que hiciera un barco y él se consiguió un amigo. A Labán le dijo y se consiguió un amigo Lamán para que hicieran un barco y se montaron con las dos familias y llegaron a Norteamérica y en Norteamérica se quedaron dos pueblos hebreos, o sea, como quien dice un Israel aparte. Los lamanitas y los labanitas. Pero si usted mira la historia precolombina y la historia de América Latina, en Estados Unidos ninguna de las tribus indígenas tenía religión hebrea. Amén, amén. Ninguno de ellos tenía religión israelita. Usted se pone a leer los chochones, los pies negros, los pieles rojas, los sioux. Ninguno de ellos tenía esa religión. Ni siquiera los aztecas, ni los mayas, ninguno de ellos tenía esa religión. Los zapotecas, o sea que eso nos enseña históricamente de que eso es una mentira, una fábula. La señora White de los adventistas sacó otros libros también. Elena de White. Elena de White, sí. Esos libros, dice la palabra de Dios, son anatemas porque es otro evangelio diferente. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos y con lo que nos enseñan. Imagínense que ese grupo o esa secta dice que la iglesia cristiana, todo el cristianismo está perdido porque no guardan el sábado original. Porque guardamos el domingo de los romanos, el calendario romano, no guardamos el calendario judío. Pero resulta que ellos guardan el sábado, pero el sábado que ellos guardan no es del calendario judío, sino es del calendario romano. O sea que en sí, si ellos están perdidos porque no guardamos el sábado judío, del calendario judío, si nosotros estamos perdidos, ellos también porque no están guardando el sábado judío, sino el sábado de los romanos.
Entonces, hay que tener cuidado para que no nos tuerzan el camino. Amén, amén. Para que usted no crea que usted va en el camino de la salvación, pero en realidad va por el camino de la condenación. Por eso el Señor les dice a los judíos que lo estaban juzgando: lean las escrituras, escudriñar es estudiar a fondo. Amén, amén. Como cuando usted antiguamente tenían el baúl, que prácticamente no había armario, sino en cada casa había un baúl, y ahí guardaban todo. Decía el abuelo: vaya y sáqueme la pipa del baúl. Y el muchacho tenía que sacar toda la ropa que hay ahí, las cosas, para poder encontrar la pipa. Amén. Así es que tenemos nosotros que estudiar, meternos y estudie hasta que encuentre el mensaje que Dios tiene para usted. Amén. 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 Ustedes dicen que estudian las escrituras. Los fariseos, los saduceos y los herodianos se creían que ellos eran los máximos de la escritura, pero no tuvieron la revelación de que ellos mataron o hicieron asesinar. No tenían la revelación de quién era él. Amén. Si ellos hubieran tenido la revelación escudriñando la escritura, no lo habían matado. Hubieran matado al Rey de Gloria. Amén. Aleluya. Pero era necesario, Amén. porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice una versión. Pero a los que le recibamos, si usted está hoy aquí y le recibe, y usted cree en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, le dio potestad de ser adoptado por Dios como un hijo de Dios. Amén, amén. Dice la palabra que no somos hijos de carne y sangre, no somos hijos porque mi papá engendró y mi mamá concibió y a los 9 meses nací, no, es por voluntad de Dios. Amén, Y aleluya. la voluntad de Dios es que nosotros lo recibamos y le creamos a Él. Amén. Muchos dicen: yo creo en Dios, pero no le creen en Dios porque No creen no en Dios. viven como Dios aconseja que vivamos. Amén, amén. Vivimos como dice la religión de fulano de tal, porque esa religión de fulano de tal se acomoda a mi concupiscencia, a mi deseo. Dice la palabra del Señor que Él no quiere sacrificios de ovejas, no quiere sacrificios de corderos, no. Lo que el Señor quiere es que usted sacrifique su concupiscencia, sus pecados, Sus deseos carnales. sus deseos carnales. Amén, amén. Si a uno le sale Muchacha bien buenona. una muchacha muy bonita para tener relaciones sexuales, eso es un pecado, y usted no dice qué cosa tan horrible, no, es un pecado que causa placer, pero está pecando contra Dios. Amén. Amén. Y una de las cosas que hace el pecado es que en las peticiones que hacemos Dios no nos oiga. Amén, amén. Ese disco que Dios no rechaza oraciones, ese disco no es bíblico. Dios sí rechaza oraciones. Sí, Señor. Amén. Amén, amén. Dios no oye la oración de un pecador, pero si alguno es temeroso de él, a este oye. Amén. Esa es la condición para que Dios lo oiga a usted. Amén. Dios sí desprecia oraciones. Y a veces decimos nosotros: yo le estoy pidiendo al Señor por eso y el Señor no me oye. Hermana Cecilia, usted que es una hermana de oración, hágame el favor, que es que me pasa esto, el Señor no me quiere oír. Hermana Cecilia, A usted sí la oye. a usted sí la va a oír porque usted es una mujer de Dios, una mujer temerosa. Resulta que si ella empieza a orar por usted, Dios no la va a oír a ella por causa de su pecado. Él la oye a ella en las cosas que ella le pide personalmente. ¿Por qué? Porque Él mira la condición espiritual que tiene ella, pero también mira la condición espiritual que tienes tú. Y al más abeja para hacer el mal, usted no lo puede engañar. Yo no sé si alguno se vio la película Atrápame si puedes. Agárrame si puedes. Atrápame si puedes. Amén. De donde está, yo no sé si es Brad Pitt o el de el del barco que se hundió. ¿Titanic?
¿Cómo? ¿El del Titán? Sí. Leonardo Leonardo DiCaprio, sí. Él es una historia verdadera de un joven que era unas para la falsificación. Él se falsificó un carnet de doctor y no era doctor y trabajó en un hospital como director del hospital. Falsificaba credenciales como piloto y no era piloto, cheques perfectos, pero llegó el momento en que el FBI lo atrapó y el FBI se demoró mucho para poderlo atrapar a este muchacho y finalmente lo cogieron, sino que nosotros los seres humanos desechamos. Ese muchacho no sirve, la oveja negra, pero el FBI aprovechó ese don que tenía el muchacho y no lo metió a la cárcel, lo tomó para que estuviera en un departamento para identificar falsificaciones de diferentes documentos y tal cosas. Gloria a Dios. Entonces, mire que este hombre era muy hábil, el FBI estuvo muchas veces a punto de cogerlo y él se volaba, ¿no es cierto? No pudo engañar a los hombres. Y nosotros, ¿quiénes están ahí para engañar a Dios? No. Ninguno. El más vivo, el más abeja, el más inteligente, nunca tendrá la capacidad de engañar a Dios, porque la palabra dice, la palabra no ha salido de nuestra boca y Dios ya la sabe. Amén, amén. Cuando yo, digamos, tengo algo, digamos, contra mi hermano Lotero, y ahora que este se la voy a montar a Lotero. Cuando yo estoy pensando eso, antes de que estoy pensando en eso, Dios sabe que yo le voy a hacer problema a Lotero. Lo de Caín nomás. Amén. Entonces, hoy hay una invitación. Amén. Amén, amén. Lea la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Consígase una traducción genuina. Hoy en día han salido, he leído tres versiones. Hay una que se llama la Biblia Kadosh, que significa la Biblia Gloria. Y hay otras dos, donde aparece una corrección de Mateo 28:19. La gloria de Dios. Dice, en Mateo 28:19 dice, les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estas tres Biblias viene, dice, hay una corrección abajo en las páginas, abajo de la página, donde aparecen unas letricas que dan aclaración para el verso. Y dice, los manuscritos más antiguos y más fieles. Amén. Los manuscritos más confiables. Más fidedignos. Dicen, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Amén, amén. Pero si usted mira la historia, usted va a mirar que dice que el catolicismo hizo ese cambio para afirmar su Trinidad. Amén, amén. Primera de Juan, 5:20. Primera Juan, 5:20. no, Primera de Juan 5:7, dice la palabra, Tres son los gigantes, sí. que tres son los que andan según Amén. el Padre, el Verbo y el Espíritu. También en esas versiones también aparece al pie de página, donde dice, este versículo es espurio, o sea que no es un versículo puro, y va contra el contexto del capítulo, dice ahí. Este versículo fue introducido también por la Iglesia Católica, como en el siglo IV. Fue introducido en una margen y no recuerdo en qué tiempo fue que ya lo metieron en el texto. Amén. Eso son interpretaciones que le hacen para ayudar a que la gente crea en la doctrina que ellos quieren y tergiversan la doctrina verdadera de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Cristo es hombre. Amén. Entonces, también hay otra corrección
en Corintios capítulo 10, 9 y Judas 5, donde dice que el Señor o Dios estuvo con ellos en el desierto. Los originales, y hay una Biblia donde aparece el Papa, que esa es la versión vulgata latina. El lenguaje vulgar latino, que significa en español, ahí aparece también: Jesucristo estuvo con ellos en el desierto. Amén, Amén, amén. Pero las otras versiones dicen Dios o el Señor. Entonces dice, los escribas no podían, los que hicieron la traducción, no podían entender cómo Jesucristo estuvo con ellos en el desierto. Amén. Y cambiaron la palabra Jesús por Señor. Pero cuando ya habla Jesús, es el Espíritu que está en Jesús. Porque en Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Entonces está hablando que en ese cuerpo de Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Qué es plenitud? El 100%. Amén, amén. Dándonos a entender que Jesucristo no es una tercera parte de la deidad. Amén. Jesucristo no es un segundón de la deidad. Jesucristo es 100% Dios. El todo, aleluya. Amén. Jesucristo no es un 30% de la, porque dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios fue el mismo ayer. Él dijo que fuera de Él no había quien salve. Amén. No conozco otro Dios, dijo el Señor. Amén, amén. Aleluya. Entonces, busquemos del Señor, Amén. pero busquémoslo de la forma correcta. Amén, amén. Amén. Escudriña las escrituras. En ellas está la solución para salir de su problema. Amén, Amén, amén. amén. En ellas está la solución para usted recobrar su dignidad. Amén. Y para terminar, un testimonio en la fundación que lastimosamente acabó del hermano Humberto Otero, que estaba ya en Piles. Mediacanoa. Primero estuvo en Piles y después en Mediacanoa. Una vez llegamos a hacer el culto allá a las 8 de la noche. Y resulta que me tocó ir a mi culto y me dice un muchacho, déjame dar un testimonio. El muchacho se paró, él es del barrio popular. Y el testimonio que él dio: yo tenía una caución que no me podía acercar a 500 metros de mi casa, porque si llamaban a la policía venía y me echaba mano. Y dice, yo no sé cómo ellos se dieron cuenta que yo estaba en esta fundación. Me citaron en la casa y me hicieron entrar a la casa. Cuando yo entré a la casa, me llevaron a una de las piezas, la habían pintado. Tenían una cama de lo más bonita, tendida. Esa pieza, dijo mi mamá, es para que usted tenga que vivir acá. Gloria a Dios. Entonces, si usted le permite a Dios que haga la obra en usted, Dios va a hacer la obra en tu familia. Amén, amén. Dios te puede devolver tu esposa. Amén. Aleluya. Dios te puede devolver tus hijos. Amén. Pero es necesario que sea como dice la Escritura. Amén. A lo bien. Que usted se convierta en la sana doctrina, no en doctrinas torcidas de error. Es necesario. Porque Dios, si usted le permite hacer la obra, la va a hacer completa. Amén. Dios no somos nosotros que empezamos una cosa y la dejamos tirada. Amén. La dejamos a media. O no la terminamos o la abandonamos. Dios, como Él es perfecto, Él hace las cosas perfectas. Amén. Aleluya. Confía en el Señor. Amén. Yo no sé quién quiere hoy recibir al Señor en su corazón. Yo no sé quién quiere hoy entregar su vida totalmente al Señor. Usted le dio la oportunidad a su familia, a su familiar, a su amigo, y en el momento difícil le dieron la espalda. Amén. Dele hoy la oportunidad a Jesucristo. Amén. Yo sé que usted no se va a arrepentir de darle la oportunidad de arrepentir de su pecado, y le va a estar eternamente agradecido si usted lo recibe como manda la Escritura. Amén. 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 Gloria Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios.
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No agua de caño podrida, de madrazos, malos pensamientos, mentiras, truhanerías, sino espíritu, hermano. A eso se refiere, amén. Dios en esta mañana nos ha hablado. Hoy por hoy proliferan mucho doctrinas de error, pero que parecen doctrinas de verdad, de la buena. Pero solo hay una doctrina que sabe, la doctrina de Jesucristo, que Él es Dios manifestado en carne. El invisible se hizo visible. Amén. Por causa suya y mía. No fue por otra causa. Porque nos vio muertos en delitos y pecados. Vio que íbamos como ovejas descarriadas sin Dios y sin ley, al matadero, al infierno, al voladero humano. Él vio a Loterito. En la cruz del Calvario lo vio, lo que le iba a pasar. Y él dijo, muero para que él viva. Amén, amén. Usted y yo estamos en los pensamientos del Señor cuando estaba ya colgado en el madero. Amén, amén. Sufriendo toda clase de perversidades de los hombres. Gloria a Dios. Él lo vio a usted. Ni siquiera su mamá lo había visto, ni su papá. Pero como Él es eterno, Amén. Él lo vio a usted y a mí. Amén, amén. De manera que somos el fruto de la aflicción del alma de Amén, Jesucristo. amén. Somos el resultado de su inefable amor. Pónganse en sus pies en esta mañana, por favor. Vamos a creer en el Señor como Él dice. No como dice papá y mamá con la tradición que hemos sido todos enseñados. No como dice el profeta tal, el apóstol tal. Es como dice Jesucristo. Buscadme y viviréis. Amén, amén. Yo soy el que borro vuestras rebeliones por amor de mí mismo. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Amén. Y en esta mañana la misericordia de Dios está aquí. Amén, amén. Aquí. Gloria a Dios. Dios quiere escribir una nueva historia en tu vida. Amén, amén. Él tiene un borrador maravilloso que es su sangre, aleluya, que nos limpia de todo pecado. Escribiste en el libro de tu vida cosas terribles. Esas páginas están manchadas quizá de sangre. Están sucias. Pero en esta mañana, aquí está Jesús para limpiarnos de todas nuestras rebeliones y maldades, de tus pensamientos, de tus malos deseos, de los madrazos que usted dice por ahí, de las amenazas que usted lanza. Aquí está Jesús en esta mañana. Amén, amén. Para hacer de nosotros unas nuevas criaturas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién en esta mañana quiere decirle, Señor, quiero creer en ti como tú nos dices a través de estos hermanos, como dice la Biblia que yo leo, Señor, no como me vienen aquí a hablar por allá en la calle, fulano, sultano. Quiero creer en ti firmemente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él, a él ya es condenado. Ojo con eso, muchachos, amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. No te conocíamos, no sabíamos de estas cosas tan maravillosas. Por estos varones que Pero a ti te plació, Señor, derrama espíritu y arrepentimiento. buscarnos, cruzarte nuestro camino aquel día, Señor. Soltando con tu palabra cada día más. Tú has preparado, Señor, para nosotros caminos de vida y no de muerte. Has levantado hombres y mujeres, Señor, para anunciar por todas las calles, las carreras, los montes, las montañas, para ir proclamando tu verdad, tu única verdad, que tú eres Dios y no hay más, Señor. Ayúdanos y enséñanos a creer como tú quieres que creamos. Que no desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y que no cambiemos esto tan grande por las bagatelas del mundo que solo son pasajeras. Por las distracciones del diablo que nos pinta pajaritos en el aire y cuando estamos bien arriba nos deja caer y nos mata, Señor. Aquí estos muchachos han conocido muchas doctrinas
Muchos se han bautizado en las doctrinas de error, pero si los trajiste a la verdad es para que salgan de la verdad, de la mentira a la verdad, y para que la verdad resplandezca en sus vidas. Aleluya, Señor. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio a todos los que han de ser salvos, Señor. Muchas gracias te damos en tu dulce nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar.